Y bueno, profe, en honor al tiempo, o sea que a la hora vamos a dar inicio al curso, ¿verdad? Por lo menos nuestro internet todavía está estable. Y bueno, profe, damos inicio a la clase de hoy, ¿sí? Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense bastante porque por acá también empezó la lluvia, hay rayos. Así que bueno, vamos a trabajar, ¿verdad? En función a lo que corresponde también a la responsabilidad de continuar, ¿verdad? Con las clases después de la situación climática, pero sí les voy a pedir un poquito de paciencia o flexibilidad con relación a si existiera un corte, en este caso de luz. En el lugar donde estoy suele haber bastante corte de luz, de energía eléctrica en general, ¿verdad? Entonces les pediría que se flexibilicen, ¿verdad? En el caso de que ocurriera eso, espero que no ocurra. Entonces, en el caso que ocurriera, ya yo creo que mañana o pasado se estaría informando cómo tal vez recuperamos la clase otro día, tal vez grabamos la sesión. Vamos a buscar lo que sea más conveniente y ya el instituto va a informar cómo vamos a tener, continuar tal vez el desarrollo de la clase en el caso de una situación climática que nos afecte, ¿verdad? Pero estén tranquilos que la clase la van a tener. Si se puede desarrollar completa, genial. En caso de que no, la vamos a completar de alguna manera, la van a tener siempre disponible en plataforma, ¿verdad? Es lo mismo, las diapositivas, las presentaciones siempre van a estar en plataforma. Yo no las subí todavía hoy porque no sé si vamos a lograr terminar lo que tengo planificado, ¿verdad? Sin embargo, posterior al término de la clase, yo voy a subir todo lo que llevamos a desarrollar, ¿ok? Bueno, entonces tenemos para ya la siguiente clase, los que ya pudieron pasar por la plataforma a verificar los contenidos, en la siguiente clase nos corresponde la evaluación de proceso número 2. Les recuerdo, en la evaluación anterior creo que una sola persona no pudo completar la evaluación. Entonces le voy a solicitar que por favor intenten realizar esa evaluación de proceso que es fundamental, evidentemente, para el proceso de cada uno de cada una. Recuerden que observamos la participación, ¿verdad? Y eso tiene un puntaje de proceso. Recuerden que nuestro sistema actual de evaluación y sobre todo el que yo, por ejemplo, sí utilizo, entonces para no hablar de otros, ¿verdad? Tiene que ver con el proceso y tiene que ver con la participación en clase. Cuando evidentemente no pueden participar en clase, el proceso lo vemos con el trabajo de proceso que vamos a sacar también al final de esta clase, un trabajo de proceso que deben subir a la plataforma para el siguiente jueves, ¿sí? Con el trabajo van a también, con el trabajo de proceso número 2, también van a realizar la evaluación del proceso número 2. Los días de evaluación no tenemos clase ni en vivo, ni no desarrollamos ningún contenido, ¿ok? Entonces desarrollamos contenido en 3 clases seguidas. La cuarta clase corresponde a una evaluación donde no desarrollamos contenido, ¿ok? Simplemente eso. Dudas, siempre por favor háganme saber. Traten de pasar por la plataforma, verifiquen, suban su trabajo de proceso que luego vamos a dejarlo en claro, ¿ok? Bien, entonces, continuando un poco con nuestra temática que tiene que ver con lo referente a desarrollo infantil, yo quiero adelantar o iniciar o empezar a hablar un poco también, como les dije, lo que tengo planeado, ¿verdad? Vamos a ver si lo logramos. Lo que tiene que ver también con atención temprana. Ustedes van a ver que atención temprana forma parte de uno de los contenidos que también vamos a desarrollar y vamos a tocar. Pero me parece conveniente empezar a tratarlo desde ahora. Entonces, si por favor tienen en cuenta ese detalle que vamos a hablar de desarrollo y de atención temprana. Vamos a continuar esto que tiene que ver con signos de alerta en el desarrollo. Bien, estuvimos viendo en la clase anterior. Para iniciar, ¿verdad? Esta secuencia de contenidos que hoy tenemos para desarrollar, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con los procesos formativos básicos del ser o de los seres humanos, ¿verdad?
que esto, como ya vimos en clase anterior, está extremadamente vinculado al tipo de experiencia temprana que haya vivenciado el niño o la niña. La etapa de desarrollo que va desde el nacimiento, en realidad, como podemos ver, esto es copia literal de materiales, ¿verdad? Sin embargo, a mí siempre me gusta hacer algunas aclaraciones. Cuando nosotros vemos el material, no me gusta cambiar lo que dice el material, me gusta copiarlo íntegro y posteriormente hacer una aclaración, como ya mencioné. Entonces, siempre les digo, hay líneas de investigación, líneas de clasificación. En esta clasificación están tomando etapa de desarrollo desde el nacimiento hasta los 8 años, ¿sí? Como un periodo significativo o mayormente significativo en la formación del individuo y es la clave, ¿sí?, para el desarrollo del capital humano de las naciones. Desde ese punto de vista, solo ese aspecto se enmarca en esta franja de tiempo. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de desarrollo, hablamos desde la concepción 0 años hasta 6, y según nuestra bibliografía, 5, vamos a encontrar hasta 5, hasta 6, hasta 8, ¿verdad? Para que tengan en cuenta siempre ese detalle. Entonces, el reconocimiento de estos hechos está llevando a los países a sumarse a movimientos globales para la protección integral de la primera infancia. Nosotros nos sumamos a eso, haciendo, digamos, capacitaciones que tengan que ver con esto. No necesariamente tenemos que hablar de temas muy específicos como los hitos del desarrollo y trastornos del neurodesarrollo. Podemos hablar de factores, por ejemplo, factores protectores y promocionar estos factores protectores, desde qué momentos estos tienen que estar presentes, cómo lo hacemos presentes en el día a día de las familias, y así sucesivamente hablamos de temas interesantes o importantes donde promocionamos eh, actividades que tengan que ver con el desarrollo y manejo de las familias para con los contenidos y para con los niños, buscando evidentemente la calidad de vida de los niños, promocionando estas acciones. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con esto, que es sumamente importante, sumamente fundamental, que tiene que ver con los primeros 1000 días del bebé, ¿sí? Bueno, se destaca el tema que ocurre con la sinapsis, ¿verdad? Esto se triplica, ¿sí? Esta sinapsis se triplica. O sea, es una cuestión, una situación que no se va a replicar en otra etapa, ¿sí? Ocurre en esta etapa, por eso es tan importante tener en cuenta lo que hacemos y cómo lo hacemos con estos niños. Estas sinapsis alcanzan un número mayor que el requerido. En esta etapa, lo que se estimula y refuerza se mantiene. El resto muere, ¿sí? Van a también, cuando indagan con neuropediatras, van a tener a veces posturas un poco diferentes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que van a encontrar que hay como una ley, ¿verdad? Que lo que no se usa se pierde. Sin embargo, actualmente la corriente novedosa, por decirlo, o actualizada, indica que hay estudios o que están haciendo más estudios para replicar que esto no es tan así, no es que se muere nomás y desaparece, ¿verdad? Pero eso está, eso es el, lo que se está viendo actualmente. Sin embargo, o sea, lo que les quiero decir es que van a encontrar las dos versiones, de que se pierde lo que no se usa y de que posiblemente no se pierda necesariamente. Sin embargo, con relación a las funciones, si no se utilizó en el momento en el cual debe aparecer esa función o esa determinada activación, efectivamente, y estamos en un periodo crítico del desarrollo, evidentemente vamos a tener complicaciones, porque, digamos, no sé, digamos, las células neuronales no migraron y no se hicieron específicas para activar determinadas funciones. Entonces, eh, hay que por eso saber entender este concepto de que se acaban o mueren si no se usan, ¿verdad? ¿En qué etapas ocurre? ¿Cuáles son las razones por las que ocurre, ¿verdad? Simplemente cuando escuchen, lean, tengan en cuenta que hay que, hay que poner un criterio profesional y personal de cada uno ante las versiones. Bueno, durante la primera infancia, más de 100.000 millones de neuronas se desarrollan y se conectan
mediante esta interacción entre la genética, el medio ambiente y la experiencia. ¿Bien? Para configurar las vías neuronales y las redes cerebrales, que son la base de nuestras capacidades cognitivas, sociales y afectivas. También esto yo creo que ya lo habíamos mencionado, pero vale la pena recordar, ¿verdad? Que estas experiencias negativas repetidas dentro de la primera infancia, como el maltrato infantil, la falta de estimulación y otras situaciones estresantes durante la primera infancia, genera muerte neuronal. ¿Bien? No obstante, también existen condiciones protectoras y estimulantes del desarrollo. Estas condiciones se asocian a lo que nosotros conocemos actualmente como apego. Sí, evidentemente promocionamos lo que tiene que ver con el apego precoz, el apego desde el momento de nacer, desde el momento de lactar, en la primera hora de nacido, por ejemplo. La promoción, esto que nosotros vemos y analizamos y vemos tantos beneficios que sobresaltan entre todos, entonces la promoción de la lactancia materna, el ambiente familiar armonioso, las condiciones ambientales favorables, la buena nutrición y la estimulación temprana. La lactancia materna, en este caso, va a representar un potente factor protector en lo que concierne a lo nutricional, porque provee al niño los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo. Sí, es como algo fundamental, obviamente, también como vimos, para la generación, la consolidación de neuronas. El desarrollo humano, perdón, el desarrollo humano es un proceso continuo y progresivo mediante el cual se adquieren habilidades, conocimientos y conductas cada vez más complejas. ¿Sí? Existe consenso entre los expertos en torno a que este despliegue de potencialidades se realiza en una secuencia básica o un patrón de cambio similar para todos los seres humanos, similar, denominado desarrollo normal. Nosotros le llamamos desarrollo típico, ¿sí? Sin embargo, o neurotípico, ¿sí? Sin embargo, cada persona representa o presenta, mejor dicho, un patrón particular o singular, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de ritmos en el crecimiento, ritmos en el desarrollo, ritmo en la maduración, ¿verdad? Este patrón de cambio se realiza en las diferentes áreas del desarrollo, ¿verdad? Según este autor, se destacan o él identifica como áreas del desarrollo, que nosotros la verdad que trabajamos muchísimo sobre esto, ¿verdad? Que incluye lo físico, que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo motor, que tiene que ver con las habilidades, ¿sí? del movimiento, el dominio corporal. El desarrollo cognitivo, que tiene que ver con la evolución de la capacidad intelectual. ¿Sí? El desarrollo perceptivo, que tiene que ver con la integración de información por los órganos de los sentidos. A estos órganos de los sentidos que nosotros actualmente incluso vemos que nuestros sobrinos, hijos, vecinos, conocidos, ¿verdad? Tienen estudiando como digamos 5 sentidos nada más en las escuelas. Nosotros podemos sumarle actualmente, bueno, hace un tiempo bastante ya, que no solamente se considera a la visión, la audición, el olfato y el gusto como los únicos sentidos, sino que obviamente lo que tiene que ver con la activación vestibular, ¿sí? Y eso tiene que ver con, lo que tiene que ver con la activación vestibular tiene que ver con el movimiento, ¿sí? La orientación espacio-temporal, eh, y la postura, la tonicidad, entre otras, tiene que ver con, ay, se me fue, en breve me recuerdo de cuál es el aparato, ¿sí? Y les vuelvo a mencionar esto. Sí, entonces hablamos de más de 5 sentidos por lo menos. El desarrollo del lenguaje y el desarrollo socioemocional. Bien, entonces, sobre estas áreas del desarrollo, nosotros intervenimos. Sobre estas áreas del desarrollo, nosotros evaluamos. Bien,
Sobre esta área de desarrollo, nosotros hacemos control y hacemos seguimiento, ¿sí? Cuando hablamos de seguimiento del desarrollo, estamos hablando de que tenemos que, o deberíamos de observar el comportamiento de todas estas áreas, ¿bien? Por separado, obviamente la observamos, pero tenemos en cuenta que ninguna, digamos, va a funcionar independientemente a otras. Todo es un solo ser, se encuentra dentro de un solo ser, por tanto, tenemos que evitar perder esa globalidad en la cual una actividad, un área probablemente pueda sobresalir a otra y otra incluso quedarse por debajo o atrás. Bueno, según algunos autores, tenemos unas definiciones de desarrollo como un proceso que no solo incluye el crecimiento y la maduración de los sistemas, ¿sí? No es algo netamente biológico, sino que involucra a la totalidad de las capacidades del sujeto, a todo otra vez, ¿sí? Interactuando sí o sí con otros factores propios como el ambiente y la experiencia. No es solamente que vamos a observar cómo crece el cuerpo, cómo crecen los órganos, sino como esto otra vez se comporta enfrentando situaciones de la vida en el ambiente en el que les toca vivir. A través de la experiencia va a enfrentar este ambiente, ¿bien? Y buscando también nuevas experiencias a través de las situaciones que se van presentando. ¿Sí? Entonces, el desarrollo puede ser entendido como un proceso en el cual el niño aprende a lograr mayor complejidad en sus movimientos, en sus pensamientos, en sus emociones y en las relaciones con otros. ¿Bien? Y ayer, por ejemplo, declaraba que los niños dan sentido a las cosas principalmente a través de sus acciones en el entorno. ¿Sí? Vygotsky declaró el valor de la cultura y del contexto social donde crece el niño y por tanto se conciben como guía en el proceso de aprendizaje. Bien, entonces aprendizaje, experiencia, acciones. Vygotsky asumía que el niño necesita actuar de manera eficaz, con independencia y adquirir la capacidad para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando interactúa con la cultura, ¿sí? Al igual que cuando interactúa con las personas. Bien, yo les voy a pedir que si algo no queda claro, si hay algún inconveniente, si tienen dudas, comentarios, experiencias, si quisieran intervenir, por favor, pueden levantar la mano, pueden abrir también sus micrófonos y entonces vamos a poder escucharnos y compartir. Yo no sé si me estoy yendo rápido, si todo está, se entiende. Esas son bases conceptuales importantes. Entonces, destacamos que el niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje, pero no actúa solo. Eso es fundamental, no actúa solo. La teoría de Vygotsky favorece principalmente la interacción social, existiendo múltiples interacciones que promueve el desarrollo, entre ellas la ayuda activa, la participación guiada de un adulto o de alguien con más experiencia. ¿Sí? Esto puede ser el adulto responsable, puede ser el abuelo, puede ser el profesor de la escuela, puede ser el profesor de deporte, el profesor de teatro, de arte, de pintura, ¿sí? Vemos que las personas más experimentadas pueden ser modelo para que el niño logre hacer lo que de entrada no sabía hacer. Es como que va a observar una situación, a lo mejor le gusta y lo va a querer repetir, ¿sí? Incluso lo que tiene que ver con el aprendizaje también se vincula siempre o se menciona, habíamos creo que hablado en la primera parte de las neuronas espejos, ¿verdad? Entonces estas neuronas son fundamentales también para este proceso de adaptación y evidentemente cuando existen, por ejemplo, señales o alertas que están vinculadas al retraso mental, ¿verdad? Digo en general porque eso puede estar presente en varios diagnósticos, ¿verdad? Estas neuronas, digamos que no se activan, entonces no podemos notar esa interacción de
del niño para con el ambiente, para con los demás. Entonces, como que no hay respuesta, ¿sí? Y eso es fundamental para adaptarse y también es fundamental para el aprendizaje. Bueno, para que el desarrollo de las acciones independientes del niño sea efectivo, es necesario que la ayuda esté dentro de la zona denominada desarrollo próximo. ¿Bien? Esta es una zona psicológica hipotética que representa la diferencia entre las cosas que el niño puede solo y aquellas para las que todavía requiere ayuda. ¿Sí? Entonces, cuando también hablamos de aprendizaje, generalmente vamos a mencionar la zona del desarrollo próximo, que lo podemos abordar y ampliar más adelante. Bueno, en la primera infancia, es cuando se aprende más veloz que en ningún otro momento de la vida, y cuando el cerebro sufre mayores transformaciones que definen las características propias del ser. Bueno, se ha probado la existencia de los periodos críticos o ventanas temporales del desarrollo, ¿sí? De las que también vamos a hablar bastante y vamos a mencionarla en todo este tiempo. Bien, entonces, antes de mostrar la cartilla que ya estuvimos más o menos observando, les quiero compartir un material que tiene que ver con estos 1000 días, estos primeros 1000 días. Creo que ahí se puede ver, espero se vea bien y escuche bien. Voy a colocarlo ahora.
Muy bien, entonces estuvimos como remarcando, o la intención del material tiene que ver con remarcar la importancia de estos primeros 1000 días en donde la atención prenatal es fundamental, la alimentación siempre se va a destacar en todo momento, la velocidad de crecimiento es irremediable, eh, todo lo que hagamos en este periodo va a dejar una consecuencia, una secuela que puede ser permanente. La mayoría de las veces es permanente. La posibilidad de que sea transitoria es baja, sin embargo podemos intentar. Por eso es tan importante tener en cuenta lo que hacemos con los niños desde el periodo de gestación, si en la primera infancia tenemos en cuenta todos los aspectos del desarrollo, tratamos de intervenir lo más acertadamente, buscando siempre la calidad de vida de la mamá y del bebé, teniendo en cuenta que todo, absolutamente todo lo que hagamos va a tener una consecuencia directa en el feto, en el bebé, en el niño. Bien, a ver, quiero saber si hay alguna duda, algún comentario. Está Analia Fernández, Analia Lescano, Gisela Ramírez, Karen Martínez, Lucía Velar, Paola Valdés. Hola, profe. Hola. En cuanto a la diabetes gestacional, ¿verdad? Que se no, que, o sea, que la gestante que no se controla cuidadosamente puede llevar altos niveles de glucosa sanguínea, ¿verdad? Que alto nivel que puede provocar problemas para ella y para su bebé. Es así. La diabetes gestacional suele verse a veces como un trastorno metabólico, ¿sí? Que va Ujú. acompañado como una consecuencia, por decirlo, de los cambios hormonales que ocurre durante el proceso de gestación. La diabetes gestacional, digamos, como dirían muchos ginecólogos, digamos, está dentro del presupuesto de muchos, de muchas, en el tercer trimestre. Sin embargo, eso no descarta la posibilidad de que la mujer, apenas al haber haber concebido, ya presente señales, incluso la diabetes gestacional. O sea, pudiera aparecer desde la concepción y vinculada justamente a estas alteraciones metabólicas, incluso a veces cardiometabólicas que ocurren durante el embarazo, que o sea, o sea, no es atípico, lo podemos encontrar con normalidad. Lo que sí hay que tener siempre es control, como mencionas, control de la diabetes. ¿Cómo tenemos el control? Haciendo los exámenes, los exámenes clínicos de glucosa, hay glucosa glicada, si no me equivoco, es glicada, y posteriormente, en dependencia de los Ujú. valores que arrojan esas pruebas, se hace la curva, ¿verdad? Generalmente la curva de glucosa se hace a veces se hace en el segundo trimestre, perdón, en el segundo trimestre sí, y en otras ocasiones directamente en el tercero, ¿verdad? En dependencia de lo que va arrojando los resultados clínicos. Por eso el control prenatal es fundamental. ¿Cómo se controla? Primero se busca que la persona reduzca, la embarazada, la mamá reduzca fuente de carbohidratos y todo lo que tiene que ver con azúcar, principalmente. A veces, y la mayoría de las veces, cuando hay disciplina durante la gestación, se puede controlar esta diabetes en los primeros 6 meses. Sí, en el caso ya que ya Así haya es. arrojado cifras de alto nivel de glucosa basal, ¿verdad? ¿Qué pasa? En la alta Sí, profe. glucosa basal en la embarazada es más bajo que la glucosa basal de una persona, de una mujer no embarazada. Y a veces fallamos ahí porque consideramos que tiene que ser más de 92. En realidad, para algunos endocrinólogos es más de 90 en glucosa basal. Para la embarazada, ya directamente ellos pasan a decir que es diabetes gestacional, ¿verdad? Sin embargo, hay otros que esperan a tener 92, 94 para decir que se empieza con un cuadro de diabetes gestacional. Pero como ustedes pueden notar, para una mujer no embarazada, 90 en glucosa basal no es aún diabetes, ¿sí? Entonces, ese factor a veces nos hace
es decir, o considerar que la embarazada no padece de diabetes. Entonces, cuando hablamos de una Ujú. embarazada, todas las cifras y todas las cositas van a modificarse, ¿sí? Por esta situación del embarazo. Entonces, tenemos que considerar el cuidado en la alimentación. Lo primero, como a veces los que pueden, asisten a un nutricionista o una nutricionista, se equilibra, se balancea en la alimentación, se reduce carbohidratos, se reduce grasas, a veces se reduce el azúcar, a veces totalmente, a veces hay raciones, hay nutricionistas y hay endocrinólogos que dicen no azúcar, no carbohidratos, hay otros que dicen te voy a dar un poquitito porque está embarazada, otros nutricionistas de otras corrientes dicen vas a tener que comer lo mismo, pero a lo mejor vamos a racionarte porque yo no te quiero quitar los alimentos porque vos estás embarazada. Entonces vamos siempre a encontrar criterios, ¿verdad? Entonces tenemos que intentar colocarnos en una línea y manejarnos con eso. Definitivamente, Así mismo es, el profe. exceso de glucosa afecta directamente la placenta, ¿verdad? Que es donde está nuestro bebé. Entonces, por eso es tan grave. La glucosa descontrolada, la diabetes gestacional descontrolada, afecta a la placenta, por tanto, al bebé. En cierto periodo del desarrollo se producen, como en una clase mencionamos, eh, restricción del desarrollo del niño, del feto, ¿sí? Del bebé, ¿sí? Entonces el bebé deja de crecer. A veces, y la mayoría también, aparece la presión, la hipertensión. La hipertensión y la diabetes van directamente a afectar lo que puede ocurrir en la placenta. ¿Qué pasa? Incluso por diabetes gestacional, aclarando, y por hipertensión o por una de ellas descontrolada, se produce también desprendimiento de placenta. Y un montón de situaciones placentarias que directamente infieren en el crecimiento, desarrollo, alimentación y todo en nuestro feto. Por eso es tan importante el control. El control no tiene que ver con que la mamá no engorde, que no suba de peso, que le salga más días, menos días, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la afectación placentaria que directamente infiere e interfiere en el feto y su crecimiento normal. Entonces, evidentemente, no, incluso si se presenta ya en el primer trimestre, este desprendimiento placentario puede ser causante de la pérdida del bebé. Entonces, no es algo de no alarmarse. Arrojar cifras altas incluso no tan altas, sino fuera del rango de glucosa y el tema de la hipertensión, ¿verdad? Que generalmente están con esta cuestión metabólica, con este desorden metabólico que ocurre, se asocian al embarazo y vienen la mayoría de las veces con el embarazo. Aunque la mamá se haya embarazado saludable, aunque la mamá haya estado en un peso adecuado, ¿verdad? Esto puede llegar a ocurrir. Y hay que tomar las medidas. ¿Por qué? Porque esto afecta a la placenta. Y eso es lo que tenemos que buscar que se pueda entender. Y los problemas, incluso parto prematuro, incluso pueden googlear y van a encontrar un montón de situaciones que se produce al tener diabetes gestacional o hipertensión nada más, porque hay un montón de situaciones que se pueden presentar, ¿verdad? Pero van a haber un montón de situaciones que a veces podemos evitar. Y de verdad que quien hace un régimen alimenticio balanceado, elimina harinas, elimina azúcar, mantiene controlado. Para diabetes hay una suplementación que tiene que ver con insulina, ¿verdad? Es otra vez una insulina especial, es una insulina para la embarazada, ¿verdad? Y por eso en el mercado comercial esto es más caro que la insulina tradicional para personas no embarazadas. O sea, una embarazada no se puede poner cualquier tipo de insulina. Tiene que estar controlado siempre por un endocrinólogo. El endocrinólogo va a decir qué dosis tiene que utilizar, cuándo tiene que medirse el azúcar, cuánto tiene que ser su rango personalizado. Bien. Eh, ¿Qué más? La insulina puede ponerse una vez al día, puede ponerse 2 veces al día. Incluso hay una insulina que se pone 10 a 15 minutos antes de cada comida, controlando la medida de azúcar
o la medición de azúcar o glucosa que se encuentra en sangre con un aparatito, y eso debe ser de uso personal generalmente en estos casos. Sería también por comodidad, porque cuando uno va a depender de, por ejemplo, a una farmacia para hacerse esto, es bastante estresante con una mamá que está sufriendo esta situación. Obviamente no podemos dejar de mencionar los factores detonantes de la presión, de la hipertensión y de la hiperinsulinemia o glucosa, ¿verdad? Que también a veces son factores emocionales, factores estresantes. Entonces, mamás embarazadas que estén pasando o transitando esta situación y además están sometidas al estrés, eso hace que fluctúe muchísimo más todo lo que tiene que ver con la glucemia y con la presión arterial. Entonces, por eso siempre como que buscamos que estén calmadas, el calor, o sea, hay muchísimos factores ambientales que van a interferir e inferir directamente en la embarazada. Que lo interesante sería descubrir, identificar y buscar evitar. Si el calor detona la presión arterial, como le pasa a muchísima gente, buscar evitar las horas pico de calor o buscar estar en un ambiente lo más fresco posible, según la condición que se pueda, pero buscar hacer algo. Entonces, para la diabetes tenemos insulina que se puede colocar para seguir controlando, es decir, que no interfiera en esta restricción del crecimiento intrauterino, ¿sí? Es decir, restricción del crecimiento intrauterino, ¿verdad? Y eso en una ecografía, el ecografista nota, en cierta etapa nota que hay una restricción del crecimiento. El bebé deja de crecer de forma ideal, ¿bien? Por otro lado, la hipertensión. La hipertensión hay que controlar, porque evidentemente es causante de absolutamente casi la eclampsia y la preeclampsia, ¿verdad? Casi todas las, lamentablemente, pérdidas y los partos prematuros, ¿sí? Y nosotros, ¿qué es lo que necesitamos evitar, verdad? Para un montón de situaciones que nosotros vemos y vamos a ver en el largo del curso, ¿verdad? Que tiene que ver con estas situaciones críticas, eh, obviamente que tiene que ver con adelantar el parto, traer al mundo a un bebé eh, que ya, o sea, naturalmente nosotros nacemos inmaduros, ¿verdad? Sin embargo, el prematuro otra vez tiene, dentro de la inmadurez con la que nacemos, vienen otra vez con un freno en su crecimiento inmaduro para nacer inmaduro. O sea, no sé, me estoy enrollando, me parece. Pero tiene que ver con la falta de preparación más mínima, más ínfima para la supervivencia, ¿sí? El desarrollo pulmonar, el desarrollo de la piel, ¿verdad? Que protege, ¿verdad? La vista, la necesidad o la imposibilidad también de succionar, ¿verdad? Entonces, al traer al mundo a niños prematuros, estamos asociados a factores de riesgo y son niños de riesgo, ¿sí? Entonces, bebés de riesgo. Entonces, por eso buscamos evitar esto. Y el principal o uno de los mayores o más comunes es la presión arterial. La presión arterial elevada durante el embarazo puede ser medicada. ¿Qué pasa? No es que puede tomar nomás también cualquier medicamento para la presión que cualquier persona que no está embarazada puede tomar. Existe un medicamento específico para la presión que se puede tomar en una dosis máxima bien estipulada y controlada, ¿verdad? Entonces, cuando la mamá toma eso, ayuda a controlar y regular su hipertensión, ¿verdad? Que a veces no es biológica, así natural, ¿verdad? Sino que tiene que ver con este cambio que está ocurriendo en su cuerpo. Esto puede ser transitorio, igual que la diabetes. Por eso la diabetes se llama gestacional, porque ocurre a raíz del embarazo y también concluye en el momento que el cordón umbilical se corta o se separa del bebé, ¿bien? En la mayoría de los casos, cuando, digamos, tenés factores de antecedentes, esto te puede activar, ¿verdad? Ese antecedente familiar, ese factor hereditario, y podrías mantener tu diabetes ya posterior al embarazo, y ya sería una diabetes tipo 1, tipo 2, no sería ya gestacional. Entonces, igual hay que hacer el control. Por eso ya generalmente pasa cuando hay un tipo de antecedente. En el caso de la hipertensión, a veces también tiene que ver con tu antecedente y que si te activa y bueno, tenés que
bancar de eso, ¿verdad? En el caso de la hipertensión, obviamente lo que se pide es eliminar sal. Y es sumamente difícil cuando tenés hipertensión y cuando tenés diabetes a consolidar una dieta balanceada en una embarazada. Es sumamente horrible, es terrible, pero bueno, eh, venimos como todas madres, ¿verdad? Como toda familia, digamos, tenemos por el niño, por el bebé, por el feto, por el hijo, ¿verdad? En realidad todo es posible y se logra, ¿verdad? Simplemente que tenemos que saber que tenemos que ser responsables al tomar medidas, al tomar acciones sobre esto y no dejar pasar, porque las macros son mías, o sea, por ejemplo, los 4 kilos y medio, a veces está muy asociado, el bebé que nace con eso, está muy asociado a haber estado todo el periodo gestacional con diabetes gestacional, por ejemplo, también, ¿verdad? Entonces, es prepararle o predisponerle con mucho más énfasis al bebé, al niño, niña, a enfermedades metabólicas, cardiometabólicas, entre otros trastornos que se pueden verificar en el metabolismo. O sea, como estaban viendo también en el material, la diabetes y la diabetes en la infancia, en la primera infancia, la hipertensión y como ya nos anuncia la Organización Mundial de la Salud en su proyección, cada vez vamos a tener niños más enfermos, vamos a tener más discapacidad y eso no es que vamos a esperar a que esto aparezca en el ciclo de la vida de las personas, sino que ya van a nacer con estas dificultades, con estas condiciones. Entonces tenemos que adaptar todo nuestro sistema de trabajo y toda nuestra vida a más situaciones indeseables por el lado de la salud. Bien, entonces es concienciar, entender. A veces la mamá suele decir más, yo creo que es una cuestión cultural, no, tengo un poco alto el azúcar, esto es algo tipo mío, es mi cuerpo, me pasa solo a mí. Y no comprende realmente que va a afectar la placenta. Y la placenta directamente infiere en el feto. Y lo que pasa en ese momento es determinante y va a dejar una secuela para el resto de la vida del bebé. ¿Sí? No es que después cuando nace nomás yo le voy a cuidar su alimentación. Eso ya, lo que pasó en ese momento deja marcado, deja un sello particular y eso va a arrastrar durante el resto de la vida. Cuando es un factor predisponente, el niño no necesariamente va a desarrollar o activar la parte, la hipertensión o la diabetes o cualquier tipo de trastorno metabólico como la obesidad, por ejemplo, también en la primera infancia lo va a desarrollar igual cuando es adolescente, igual cuando es adulto, igual cuando es anciano, ¿verdad? Pero va a afectar, ¿sí? Va a afectar, eso es categórico, es definitivo. Entonces, más o menos siempre vamos a tener que hacer esa verificación de todo esto. Creo que es Lucía, ¿verdad? Creo que fue Lucía la que me... Dale, muchísimas gracias, profe. No sé si está bien o algo más podemos agregar. Muy claro, profe, muy claro. Ok. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Muchas gracias, Lucía. Muy bien. Cuando quieran, me abren el micrófono o levantan la mano. Bueno, yo le quería compartir, ¿verdad? Esta cartilla, ¿verdad? De señales de alerta en el desarrollo del niño. Esta cartilla es lo que se promociona desde, como usted no se puede ver tan bien, parece acá, ¿verdad? Este programa de desarrollo infantil, esto es nacional, ¿sí? Y este es el programa de desarrollo infantil que tenemos en Paraguay. Y desde esta organización, entonces tenemos formas de encontrar materiales que están disponibles para la utilización y promoción. Entonces, vamos a ver, incluso hay materiales que están en guaraní, que se hizo ya bastante traducción y que se sigue trabajando, ¿verdad? Entonces, este es un proyecto nacional
al que ustedes pueden acceder para mirar, para ver, para darle también acceso a las familias con las que trabajan. Bien, entonces acá te marcan unas señales. Vamos a poner este de los 2 meses, ¿verdad? No responde ante ruidos fuertes, no sigue con la vista las cosas que se mueven, no sonríe a las personas, no se lleva las manos a la boca, no puede sostener la cabeza en alto cuando empuja el cuerpo hacia arriba estando boca abajo. Bien, sería esta posición. Más o menos lo que estuvimos viendo también en la clase pasada con lo que tiene que ver con señales de alerta motor, ¿sí? Bien. Bueno. Y esto que yo tengo acá tiene que ver, siguiendo con esto que estábamos viendo, en la clase anterior vimos desarrollo motor, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a observar en lo motor y cuáles serían las señales de alarma. Y acá lo que tiene que ver con desarrollo normotípico del habla y del juego, ¿sí? Por meses. Por ejemplo, en los primeros 3 meses, eh, tenemos que observar que es normal. Y si no ocurre esto, deberíamos de atender, comentar al pediatra, ir al pediatra, buscar información, buscar profesional. Que mama y traga bien el alimento, ¿sí? Este reflejo de succión, ¿verdad? Y el tragar. Hay una especialidad en fonoaudiología que tiene que ver con la deglución. Y esto parece medio extraño, pero el tragar, el que el niño pueda tragar sin inconvenientes, a veces aparece como una complicación. Y no recuerdo cómo le llaman a esa situación en particular, ¿verdad? Pero necesita hacer una consulta específica con un fonoaudiólogo deglucionista. En Paraguay tenemos pocos. Entonces imagínense cómo las personas que se encuentran fuera de Asunción o Gran Asunción van a acceder, digamos, con facilidad a esto. Pero bueno, tenemos que saber que hay una situación en esa área y que tenemos que intervenir si es necesario. Bueno, se calla, sonríe en respuesta a los sonidos, ¿sí? Eso es como si fuera también como cuando estábamos hablando de las neuronas espejo, ¿verdad? A veces eso de imitar, tipo copiar, eh, y como el bostezo, ¿verdad? Porque se transmite, o es como uno también, una forma de obtener esta, o demostrar un tipo de adaptación o convivencia con los demás. Y nosotros ya podemos ir notando que si no hace esto, algo pudiera estar pasando. Balbucea y sonríe, eso sería ideal. Gira la cabeza en dirección de la voz es porque escucha, porque sigue. Cuando le llamamos, cuando hacemos un sonido y no hay reacción, esa es nuestra señal de alerta. Cuando juega, debería ser mientras está boca arriba. Sigue visualmente un juguete, ¿sí? De lado a lado. Eso es fijar la mirada. Como ahí todo el desarrollo sería fijar la mirada. Trata de alcanzar una sonaja sostenida sobre su pecho, ir a la línea media, ¿sí? Mantiene la cabeza en medio para ver caras o juguetes, ¿sí? Tenemos a los 6, a los 9, por ejemplo, desarrollo típico del habla y el juego. En el habla, a los 6, debería aumentar la variedad de sonidos y combinaciones de sílabas al balbucear. Debería mirar los objetos familiares y a las personas cuando dicen su nombre, ¿sí? Empieza a comer comida de puré o comida que se hace puré. Bien. La promoción actual de lo ideal y que tiene que ver con generar muchísima experiencia rica y estimulante, tiene que ver con la alimentación en trozos, ¿sí? Donde el niño se intenta autogestionar. Evidentemente, el niño come solo, en este caso es la indicación, pero hay reglas para realizar este tipo de experiencia y es, por ejemplo, que un adulto siempre esté sentado frente
y cerca del niño que va a ser alimentado. Entonces se prepara la papa, el zapallo, la zanahoria a una cocción bastante suavecita. Entonces se le coloca los alimentos en trozo en el plato al bebé y el bebé tiene que tomar el alimento e introducirlo a su boca, ¿sí? Entonces, mamá, papá, la abuela, el abuelo no están dando comida con cuchara o con otros elementos que faciliten, digamos, este proceso y el niño se pierde la experiencia de la palpación, de ver color, de sentir el sabor, de identificar a la papa que es blanca, a lo mejor tiene este sabor, a mí me gusta más el zapallo que es naranja, ¿verdad? No, nosotros podemos pensar en ese tipo de contenidos conceptuales, pero en realidad para ellos es toda una experiencia sensorial maravillosa y que sería súper ideal que todos lo podamos vivir. Sobre todo tiene que ver con, o sobre todo yo, ¿verdad? Sugeriría que las personas que son de antecedentes, por ejemplo, de obesidad o trastornos metabólicos o cardiometabólicos, ¿verdad? Utilicen esta técnica porque evidentemente la predisposición a la obesidad es bastante complicada y la técnica de autogestionarse, de aprender a autogestionarse, de comer solo lo que uno necesita, se aprende y estos niños aprenden a comer lo que ellos necesitan, no comen de más. Lo que nosotros no sabemos y acá hay un indicador bastante interesante que hay que destacar sobre todo, ¿verdad? Que todo esto que estoy mencionando se hace pero con reglas, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de prevención de accidentes o situaciones que tienen que ver con el adulto que esté enfrente, observando cada cosa, conscientemente, no puede descuidar ningún segundo al niño. Por otro lado, tiene que ver con que el niño que esté practicando esta técnica, este sistema, eh, no debe bajar de peso. Ese es un indicador. Sí, y obviamente el pediatra tiene que saber. Si el niño, el bebé, baja de peso, habría que hacer el ajuste que va a indicar el profesional pediatra. ¿Ya? Entonces, eso es lo único que no puede pasar. No puede bajar de peso. Si está el niño en el peso correcto que el pediatra esté controlando, entonces el niño puede seguir comiendo, administrar su cantidad de alimentos ideal o correcto. ¿Bien? Entonces, para los chicos que tienen tendencia a la obesidad, es sumamente importante porque nosotros cuando alimentamos a nuestra porción o lo que nosotros consideramos que es nuestra porción o lo que pensamos que ellos necesitan, no necesariamente es lo que ellos necesitan. ¿Bien? En el momento, en el día, en la hora del día que comen, hay muchas cosas que se pueden observar del ámbito nutricional. Sin embargo, es bastante eficiente como una técnica de autorregulación y autocontrol. Si empieza a conocerse desde cero. ¿Bien? Entonces, simplemente que si van a aplicar esa técnica, que es muy buena, que es sumamente interesante de promocionar, tiene que haber factores de seguridad sí o sí presentes y tiene que estar presente el control de peso. El niño no puede bajar de peso. ¿Bien? Al bajar de peso hay que hacer exactamente lo que diga el pediatra, en el caso que ocurra. ¿Bien? Por otro lado, lo que tiene que ver con el juego, siempre se mira el juego. Nosotros siempre vamos a observar cómo juegan. A veces el juego no es estructurado. La mayoría de esto en la primera etapa es desestructurado. Aprender a ver qué hace en su juego, cómo es su juego. En la silla alta sostiene una botella y bebe de explora y examina un objeto con ambas manos y con la boca. ¿Sí? Estamos en una fase oral todavía. Gira varias páginas de un libro de cartón a la vez. No necesariamente cartón, puede ser estos libritos de plástico, pueden ser libritos sensoriales de tela. El tema es que vaya pasando las páginas. ¿Cómo pasan las páginas? Observa. El juego sencillo imita a los demás. Siempre el adulto pone la imagen, el adulto pone la palabra, el adulto pone el concepto, el adulto o el responsable es lo que él va a imitar y a través de esa imitación posteriormente él va a apropiarse de un conocimiento y va a hacer lo suyo y va a parecer quién es él en realidad. A lo mejor está imitando el movimiento de separar y juntar los brazos. ¿Sí? Posteriormente, cuando él integre eso,
va a realizar ese movimiento de apertura y cierre de brazos, puede hacerlo hacia arriba si quiere, en el medio, hacia abajo y hacia los lados. Pero eso ya va a ser una consecuencia de su aprendizaje, de lo que él descubre que puede hacer a raíz de un ejemplo. Entonces el adulto es el ejemplo, es el canal del conocimiento, el canal del aprendizaje para el niño. Por eso es importante filtrar muchas cosas para que esto sea positivo siempre. Bueno, y entonces a los 15 meses, esta tabla la van a tener, también la pueden googlear y no se preocupen, yo paso nomás para no aburrirles un poquito con cada detallito. Entonces en el habla a los 15 meses debería, bueno, esto ya también depende de cada pediatra, no podemos ir en contra de lo que diga el pediatra, ¿verdad? Hay pediatras que utilizan esto de la cantidad de palabras. Sin embargo, hay otros que con que el niño esté hablando y ya va bien, ¿verdad? Entonces, eso ya depende de la línea de pensamiento, la línea de conocimiento o de apropiación de este profesional. Hay que hacer lo que diga el profesional y si no estamos de acuerdo con ese profesional, buscar otro profesional. Eso siempre sería lo ideal, ¿verdad? Porque a veces no estamos de acuerdo, pero seguimos con el mismo profesional. Eh, entonces, si hay alguna situación alarmante, alertante, que me sigue preocupando, aunque el pediatra me dijo que todo está bien, entonces busco otra opinión y ya está. Obviamente otro profesional de ese mismo nivel. Bueno, imitar palabras y acciones, siempre imitar, y ahí va asociado a este tema de las neuronas espejo. Y obviamente los desafíos con la zona de desarrollo próximo. Comprende 50 palabras. También va a depender de la línea de pensamiento de cada pediatra. Aumenta la variedad de alimentos comúnmente cortados en trozos grandes. Los corta, por ejemplo, los rompe, ¿no? Y con el tema de la comprensión de las palabras. La comprensión es algo que puede generar complicaciones en entender nosotros, ¿verdad? Pero lo que a veces lo que se busca simplemente es que el niño vaya aprendiendo y si nosotros notamos que hay repetición a lo mejor de lo que nosotros, las palabras nuevas que nosotros transmitimos, que se intenta, ¿verdad? Desde otro punto lo que se busca es que aumente nomás, que haya una secuencia progresiva, que eso no decrezca, ¿sí? Que esto no pare, que haya evolución, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una línea que pone cantidades rígidas, y otro que te dice que aumente rítmicamente es positivo. Si hay progreso, hay aumento, está todo bien, o vamos por buen camino. Mientras haya progresión, genial. Entonces, siempre tengan en cuenta que esas siempre van a encontrar, digamos, una cuestión de que es rígido con la cantidad y otro que es más relajado. Bueno, en el tema de juego, apila los objetos y bloques, ayuda a vestirse y desvestirse, tiene una pinza y bebe de una taza, perdón, una taza y bebe de ella. Bueno, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que el niño siempre tiene que jugar. Y estas son actividades de estimulación temprana, ¿sí? Y estos son indicadores de juego que los niños tienen que hacer en esa etapa. Entonces, cuando decimos, ¿qué puedo hacer de estimulación temprana para un niño que tiene 15 meses? Busco este tipo de esquemas que me van a dar una indicación de lo que el niño tiene que estar preparado para hacer a nivel madurativo, a nivel cronológico, ¿bien? A los 15 meses, ¿sí? Entonces voy probando que ellos deberían de apilar. Ahora, a lo mejor no voy a contar unas fichitas tan chiquititas como unos baldecitos, ¿verdad? Hay una torrecita de baldecitos y a lo mejor mi tamaño no va a ser apropiado para la edad, pero yo puedo juntar unos baldecitos más grandes que sean mayor al tamaño de la boca, ¿sí? Entonces, con eso yo genero mayor seguridad para que el niño pueda jugar tranquilo. Igual el tupper que hay en la casa o los tuppers que están en la casa se pueden encimar, ¿verdad? Hay que buscar alternativas. Sin embargo, siempre buscamos este tema que tiene que ver con juegos, este tema de las cosas que tiene que hacer. Desde esto partimos para generar herramientas que nos ayuden a activar estas acciones que son estimulantes de situaciones que se vinculan a la necesidad de desarrollo de la etapa. ¿Bien?
¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, entonces, ¿les parece si tomamos una pausita entonces hasta las 8:40? Tomamos una pausita, se quedan ahí conectados nomás. Tomamos una pausa hasta las 8:40 y volvemos. Hola, hola, hola. Volvemos. Bueno, vamos a hablar entonces, si no hay dudas, comentarios, intervenciones, terminamos empate el partido. Bueno, entonces yo les quiero mostrar tipo unos indicadores con los cuales nosotros podemos ayudar a las familias, aconsejar a las familias, ¿verdad? Para que se desarrolle lo mejor posible con su bebé, con ese objetivo, ¿verdad? Entonces, tiene una terminología bastante sencilla, es para las familias, eso está apuntado a las familias, ¿sí? Entonces, sugerencias para que el niño esté mejor, ¿verdad? O que la familia pueda intervenir sabiendo un poquito que eso es beneficioso. Entre 0 y 3, por ejemplo, se sugiere que se ayude al desarrollo motor del bebé participando diariamente o, o practicando lo que tiene que ver con tiempo boca abajo, ¿sí? Entonces ponemos de pancita al bebé, ¿sí? Y le dejamos un tiempo prudencial. ¿Qué es un tiempo prudencial? Evidentemente a ellos a veces tienen mucha molestia. Y eso significa que el tiempo prudencial es bastante corto. No es necesario poner al bebé boca abajo y dejarle llorar y llorar y pasar mal, ¿verdad? Entonces, colocamos al niño boca abajo, al bebé boca abajo, y paulatinamente va a aumentar el tiempo que se puede pasar boca abajo. Entonces, ahí es donde surgen nuestras actividades o juegos que serían motivadores para mantenerse en esa postura, en esa posición, ¿verdad? Entonces, lo que busca en este caso nuestra actividad es hacer, digamos, pasar ese tiempo boca abajo lo más agradable posible o que el niño se distraiga, salga en una posición incómoda, que lo que buscamos es que ponga las manitos, estire los brazos, suba el cuello, ¿verdad? Y no siempre es muy sencillo. Entonces lo que buscamos es que se apropie de esa postura y que la pueda manejar. Eh, bueno, es en la parte sensorial y motora incluso, ¿verdad? Se sugiere siempre el contacto, el abrazo, las caricias, el mimo y los masajes. Dentro de uno de los más promocionados, que tiene una muy buena base, ¿verdad? Sobre todo de apego y sensorial, que tiene que ver, seguramente habrán conocido que es, o habrán escuchado, se llama masaje Shantala, ¿verdad? El masaje Shanghala es hindú, ¿verdad? Es, digamos, parte de la cultura que ellos tienen. Es la forma en la que ellos cuidan a sus bebés. Tiene que ver con hacer para ellos una hora de baño o un tiempo de baño, de aseo para el bebé. Y ellos no lo ven así como, ah, nosotros cuando o en esta zona, en esta área, en este continente, ¿verdad? Nosotros vamos a hacerle masaje, preparamos todas las condiciones para hacer un masaje, ¿verdad? Sin embargo, ellos lo hacen como algo mucho más fluido, algo que forma parte de su rutina diaria. Por ejemplo, como sería darle un baño y en el momento del baño hacerle estas técnicas que nosotros ahora vendemos y compramos como masaje Chantal, ¿verdad? Y lo que busca es estimular las áreas. Eso también da y transmite el control mejor dicho, gestiona y gerencia el control, ¿verdad? En, en el niño, ¿verdad? Lo que tiene este masaje es que van en direcciones bien claras y son 2 o 3 maneras de realizar esta presioncita estimulante en el cuerpo del bebé.
Estimular la respuesta de su bebé presentando el objeto con colores brillantes y rostros. Bueno, esto de colores brillantes, bueno, yo por ejemplo particularmente tengo una disparidad con ese criterio, porque en ese periodo, ¿verdad? Estamos hablando de colores contrastantes, estamos hablando y de figuras geométricas básicamente que tiene que ver con la estimulación visual. Entonces, vamos a hablar de rojo, blanco, de negro, blanco. ¿Bien? Pero bueno, ustedes pueden decidir si es que no están de acuerdo, es totalmente entendible. Y la cuestión de los rostros sí, porque ellos se fijan en los ojos, ¿verdad? La nariz, la boca, los dientes, cuando hay anteojos, ¿verdad? Ellos identifican, ¿verdad? Hablar diariamente al bebé para demostrar que el lenguaje se utiliza para comunicarse, ¿sí? Obviamente ellos van a aprender lo que le enseñamos. Si le enseñamos que el lenguaje es para resolver tal vez situaciones de necesidad, como quiero tomar agua, quiero alimentarme, quiero ir al baño, ellos van a comprender, ¿sí? Entonces tenemos que a veces tomarnos tiempo para explicar y explicar y explicar de forma sencilla lo mismo, repetir hasta que ocurra esta digamos, retroalimentación que confirme que hay un entendimiento del concepto que queremos transmitir. Bueno, ya a los 4 meses, de 4 a 6 más o menos, ya buscamos que el niño voltee, ¿sí? El tipo de juguete tiene que ser algo que permita la utilización de ambas manos. Seguir hablando, buscando el balbuceo, imitando sonidos, elogiando, ¿verdad? Siempre esta parte es importante, ¿verdad? Demostrar con una acción, a lo mejor un poco exagerada, exaltada, que hay una aprobación de que lo que está haciendo es correcto, ¿sí? Entonces es muy interesante poder observar eso y motivar. Eso motiva y da como ok, está todo bien, seguí así, ¿verdad? Entonces ellos continúan. Evidentemente, cuando hablamos de algunos trastornos, esta situación tipo de recompensa, ¿verdad? No es muy estimulante. Puede llamar la atención, pero hay niños a los cuales no les estimula mucho recibir esta aprobación, ¿verdad? Eh, exaltada, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que siempre hacer el seguimiento de esta situación. Bueno, entre los 13 y 15, igual lo otro lo van a leer sin problema. Hay que ofrecer juguetes para empujar y jalar para que se utilice en el aprendizaje y en el fortalecimiento de la caminata, del desplazamiento, ¿sí? Nosotros estamos totalmente en contra de la promoción y utilización de andadores, sujetadores, saltadores, todo lo que se vende para mantenerse en la posición de bipedestación. Y las compañeras fisioterapeutas van a poder realmente ampliar razones por las cuales no vamos a promocionar ese tipo de instrumentos, ¿verdad? En realidad no son favorecedores, no son positivos. Y de verdad, muchísimos casos de problemas grandísimos con este tipo de situaciones por utilización de estos sistemas. Lo que nosotros sí podemos ayudar es a que el niño mantenga el equilibrio. Entonces, por eso vamos a conseguir, como si fuera, por ejemplo, estos carritos de súper. Y también lo van a encontrar que se venden perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el carrito de súper? Va a ser como un sujetador, ¿verdad? Para el niño, para el niño que está aprendiendo a caminar, para que él no se desequilibre. Porque el problema principal de la bipedestación y el desplazamiento es el equilibrio, ¿sí? No necesariamente la parte motora, tiene que ver con el equilibrio. Entonces, toman este carrito, tipo, vamos al súper, el juego vamos al súper, y entonces empiezan a desplazarse con el carrito. Y juguetes similares. Entonces, esto ayuda a que se desplace, mantenga el equilibrio y no se caiga. Le da ese soporte de seguridad que está necesitando en ese momento.
y no interfiere en el crecimiento de huesos, articulaciones, como el caso de los andadores y otros elementos de sujeción. Bueno, aliente a apilar los bloques y luego derribarlos, ¿verdad? Jueguitos, ¿verdad? ¿Y qué pasa, verdad? Cuando queremos que el niño esté sentado, buscamos bloques o juguetes o lo que tengamos a disposición, pero que son pequeños, entonces que digamos que le obliga a que él se mantenga sentado para poder efectuar eso. Cuando queremos que el niño se mantenga parado o pase la posición de sentado parado, buscamos aumentar el tamaño de nuestros bloques o lo que vamos a encimar. Si vamos a trabajar con las cosas que tenemos en la cocina, podemos buscar los tuppers y las ollas, y entonces buscar que el niño se pare, se siente, se pare y vaya haciendo algo a su altura, incluso, ¿por qué no? Y después derribarlo, ¿verdad? También tiene que ver con una cuestión de acción-reacción que ellos van viendo y entendiendo, ¿verdad? Que con mucho esfuerzo puede construir algo y con un solo golpecito, con una simple acción, se derriba todo y tiene que también trabajar el tema de la frustración, ¿verdad? Y cuanto antes empecemos a trabajar eso, aunque es un concepto muy difícil en esa etapa, sabemos que en la crisis de los 3 años, esto de la frustración es terrible, también a los 2 tenemos otra crisis, y bueno, esto va a estar presente y cuando hay alteraciones en el desarrollo, esto se sale un poquito o mucho ya de control, entonces hay que trabajar siempre, hay que tener presente que estas son situaciones que para ese niño, esa niña va a ser natural, va a ser normal. Entonces hay que aprender a convivir con ellos. Cantar, tocar instrumentos, leer regularmente al niño. Eso es exponer a la palabra, exponer a la lectoescritura. Sin buscar, obviamente, en esta época, adelantar por ningún caso, ¿verdad? El aprendizaje de la lectura y de la escritura. Eso podemos ver y ampliar más adelante también, pero adelantar etapas nosotros jamás vamos a proponer, ¿sí? Porque en realidad no está acorde a nada natural. Lo que nosotros hacemos es estimular áreas para su compensación, estimular áreas para su regulación, estimular para modelar, estimular para gerenciar, potenciar, sin adelantar ningún periodo natural del desarrollo. Bueno, a preguntas a su hijo para que ayude a estimar el proceso de toma de decisión y también de ser parte en la comunidad que está viviendo. ¿Sí? Bien, dudas, comentarios. Todo claro, profe. Gracias. Igual, si van surgiendo, me escriben en la plataforma, dejan ahí el comentario y vamos viendo. Bueno, entonces vamos a pasar a desarrollar un poquito contenido que tiene que ver con conceptos de estimulación, perdón, de atención temprana. ¿Sí? La atención temprana, ¿verdad? También es una especialización, es un conjunto de intervenciones dirigida a la población de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, ¿sí? A 3 ejes principales. Tiene por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastorno en el desarrollo o que tienen riesgo de padecer. ¿Ok? Entonces, va dirigido a una población de 0 a 6, a la familia de esta población y al entorno en general. El objetivo, responder, hacer algo con relación a las necesidades. Estas necesidades pueden ser transitorias, que pueden durar un periodo corto, un periodo extenso, o pueden ser permanentes totalmente. ¿Sí? En los niños que tienen trastorno en el desarrollo o que tienen riesgo de padecer. Un niño prematuro tiene riesgo de padecer trastorno. ¿Bien? Estas intervenciones deben considerar la globalidad del niño,
han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar y transdisciplinar. ¿Bien? Entonces ahí viene otra vez porque nosotros nos juntábamos a hablar y a formarnos, capacitarnos, analizar sobre esto, varios profesionales. ¿Sí? Desde lo que cuando hablamos de atención temprana, nosotros nuestro enfoque principal tiene que ver con cómo vamos a actuar, no solo con el niño, porque el niño solo no va a lograr las acciones si es que no tiene apoyo de su familia y de su entorno. Entonces, trabajamos con estos tres ejes. Aparte de estos tres ejes, tenemos bien claro que vamos a apuntar a trabajar, a identificar la necesidad y a dar una salida a la necesidad que es transitoria, cuando dura poco o dura un tiempo considerable, pero tiene una caducidad, y cuando puede ser permanente, ¿sí? Y apunta a los niños que tienen trastornos ya diagnosticados o niños que tienen riesgo de padecer trastornos. ¿Sí? Se trabaja no solo, obviamente, bueno, parece obvio, no solo en la necesidad en particular, en el área de desarrollo específica nada más que tiene el trastorno, por ejemplo. Se trabaja en la integralidad. ¿Sí? Como cuando vamos a una institución, vamos a hablar, vamos a poner un ejemplo ideal, que en la institución educativa las cosas marchan perfectamente como debería ser en cualquier institución del universo, ¿verdad? Entonces, voy a la institución con toda la tranquilidad, le enseñan las materias al niño, el niño desarrolla las habilidades y capacidades que debe desarrollar con las materias, pero también como el ambiente propone y los objetivos institucionales proponen desarrollo integral, también trabajan la socialización con los pares, ¿sí? Con los adultos, ¿sí? Promueven actividades físicas que tienen que ver con la promoción de la salud integral, entre otras áreas. Entonces, trabajan el arte, ¿verdad? Y todas las áreas que necesitan ser estimuladas y trabajadas para el desarrollo integral del ser. No solamente van a las materias específicas de los resultados por materia. ¿Bien? Entonces se busca trabajar también todo lo que integra al ser. Entonces, si necesitamos trabajar motivación, trabajamos motivación. Si necesitamos trabajar paciencia, trabajamos paciencia. Valores, trabajamos valores. ¿Sí? Parecieran como ejes transversales, sin embargo, integran la globalidad del ser. Por otro lado, esto no lo vamos a hacer solos, no es un solo profesional que está calificado para intervenir. En este caso, y desde este punto de vista, desde este punto de acción, nosotros vamos a trabajar como equipo, cada profesional, desde su orientación básica sobre esta temática. ¿Sí? El pediatra va a trabajar como pediatra sobre la orientación de esta situación. El neurólogo o el neuropediatra va a trabajar desde la neuropediatría para el trastorno de la situación que vive el niño, la familia y la comunidad posiblemente. El fisioterapeuta va a trabajar específicamente para el área de lo mejor motora que este niño necesita, desde lo que va a hacer un fisioterapeuta para la intervención con este niño. No va a trabajar, lo que quiere decir que no va a trabajar la parte fonobiológica, no va a trabajar el control evolutivo, que digamos que le corresponde evaluar principalmente al pediatra. No va a dedicarse a derivar a otras especialidades, va a trabajar en su área específica. El fonoaudiólogo va a trabajar en su área específica, no va a meterse en la parte neuronal, ni a mandar a hacer estudios neurológicos, ni cosas por el estilo. Eso es más quiero que se entienda. Entonces, cada uno, desde su formación de base principal, va a orientar todo su potencial hacia potenciar la situación que tenemos que mitigar. En este caso, tiene que ver con el trastorno, ¿sí? O la compensación de la situación. ¿Se entiende? Entonces, interdisciplinar es varias disciplinas. Transdisciplinar es que estas varias disciplinas todos estén capacitados o calificados para trabajar en la línea, vamos a decir, de atención temprana, de estimulación temprana, de desarrollo infantil. ¿Sí? Es como si fuera que tenemos un equipo de un montón de profesionales
y un montón de profesionales, todos tienen una capacitación que tiene que ver con, vamos a llamarle primera infancia. Todos los que están en ese tipo de trabajo tienen la capacidad de primera infancia. Entonces todos tienen ese contenido, todos tienen ese saber. Y desde su posición particular van a intervenir en la primera infancia. Porque saben y tienen cada uno claro lo que cada uno tiene que hacer en la primera infancia. ¿Me explico? Bien. En los primeros años, el desarrollo infantil se caracteriza por la progresiva adquisición de funciones tan importantes como el control postural, la autonomía del desplazamiento, la comunicación, el lenguaje verbal, la interacción social. 5. Básicos, básicos, básicos. Esta evolución está estrechamente ligada al proceso de maduración del sistema nervioso, ¿sí? Ya que, esa que se inició obviamente en la vida intrauterina y la organización mental y emocional. Requiere una estructura genética adecuada y la satisfacción de los requerimientos básicos para el ser humano a nivel biológico y psicoafectivo. ¿Por qué destacamos esto? Porque a veces pensamos que todas las personas entendemos que si hay hambre en la familia, en el niño, a lo mejor que igual el niño tiene que tener la capacidad o el interés de ir a la escuela a aprender. Evidentemente, si todos entendiéramos eso, a lo mejor nuestra situación a nivel país, a nivel, en este caso puntual, ¿verdad? Para no entrar en temas de política y cuestiones así que la clase de tipo no nos alcanza para debatir, ¿verdad? Estaría genial, pero no nos alcanza. Bueno, si nosotros entendiéramos que satisfacer una necesidad biológica es tan fundamental para poder avanzar, entonces cada uno a lo mejor haría un montón de cosas o un pequeñito paso para que esto no ocurriese. Y entonces no tendríamos la situación educativa escolar que tenemos. Pero bueno, nos falta. Entonces, por ejemplo, eh, o sea, a lo mejor el nivel en el que nos estamos desenvolviendo, el que estamos viviendo cada día, permite que nos olvidemos que las necesidades básicas de los padres tienen que ver con el poder tener una comida, y no importa si es buena, si es mala, pero tener una comida al día, dos comidas al día, tres comidas al día, y posteriormente a eso que el otro día sepas si vas a poder comer o no. Evidentemente, eso no es una realidad del 100% de la población. Entonces, es importante no olvidar que las necesidades básicas, biológicas, poder ducharse, tener agua potable, tener un techo, eh, son tan fundamentales para avanzar, para decir, bueno, tengo un chico con trastorno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo yo voy a pensar familia? ¿Cómo voy a pensar en la solución para mi hijo si yo tengo que darle de comer? Y supongamos que somos una familia de pocas personas, entonces mamá, papá, hijo, y ambos tienen que salir y buscarse la comida y se trabajarse 20 horas al día, 16 horas al día para poder llevarse algo a la comida, a la boca, ¿verdad? Y sin saber que al siguiente día, sin que haya garantía que al siguiente día haya comida o alimentos necesarios para su hijo. Imagínense si es que necesitar medicamentos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a pensar en buscar una solución, un profesional, especialista que la ayude, que le evalúe? ¿Cómo vamos a permitirnos eso si no podemos asociar una necesidad tan básica, tan vital y evidente vital para avanzar, para pensar, para crecer, para dormir? Un estómago con hambre difícilmente duerma, un estómago con hambre difícilmente quiera y busque aprender. Bueno, y esas son cosas que a veces por situaciones en la vida dejamos de ver o no queremos ver o nos olvidamos. Y a veces no todas las familias también comentan la realidad total en la que viven y entonces a veces ocurren cosas evitables por vergüenza de contar la situación en la que están viviendo. Bueno, el tema es tener bien claro que si nos hacíamos conocen la pirámide de Maslow,
¿verdad? Las fisiológicas, las biológicas, y después aparecen otras situaciones. Entonces, para poder avanzar necesitamos saciar nuestras necesidades biológicas básicas. Obviamente, las afectivas, ¿verdad? Eh, y eso ya sabrán más explicar los psicólogos a dónde nos lleva esta cuestión psicoafectiva insaciada o mal saciada. Pero bueno, lo dejamos ahí más o menos para que se entienda que obviamente necesitamos trabajar la interioridad. Es comer, es sentir al otro ser humano, es sentir afecto, es sentir cariño, es sentir que se puede, es buscar. Nosotros no nacimos para estar solos y necesitamos este contacto con el otro y los otros. Bueno, entonces destacamos nuevamente, el desarrollo infantil es fruto, es resultado de la interacción entre lo genético y lo ambiental, ¿sí? Esta base genética está especificada o es específica de cada persona, establece las capacidades propias de desarrollo y hasta el momento no es posible modificarla, ¿sí? Eso hay que ver también cómo aplicamos, porque evidentemente no vamos, en Paraguay quiero hablar propiamente, porque hay la situación económica, incluso para las investigaciones, ¿verdad? No es la más buenísima, espectacular y genial, ¿verdad? Estamos progresando de a poquito, estamos buscando, pero no se puede hacer mucha inversión como a este nivel. Sin embargo, en otros lugares sí. Y obviamente hay manipulación genética. Se puede hacer la manipulación genética, ya se hizo, habremos escuchado un montón. Y esto sí, se hacen animales, se hacen personas. Se puede manipular la parte genética. Ahora, los resultados cada vez son a veces decepcionantes, pero bueno, se puede. A nivel laboratorio podemos manejar eso. No tenemos condiciones actualmente, acá por lo menos, pero sí se puede modificar el ADN y el ARN, ¿verdad? Tenemos que ir viendo eso y esa información se modifica en laboratorio. Lo que nosotros, en nuestra interacción con el otro, no vamos a tocar, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con factores ambientales que van a modular, incluso determinar la posibilidad de expresión o de latencia de algunas características genéticas. Ahí vamos a trabajar, en esta área. Entonces, desde la parte laboratorial, nosotros no vamos a intervenir, no tenemos posibilidad, tampoco creo que es nuestro interés, si no estaríamos estudiando otra cosa. Sin embargo, nuestro potencial y donde nosotros tenemos todo para hacer y donde nosotros tenemos que tener las herramientas para actuar es de estos factores ambientales. Nosotros vamos a tomar los factores ambientales, vamos a potenciar lo que sea esto, lo que haga esto, vamos a modelar esto y vamos a implantar estas situaciones externas, ¿sí? En el niño. Y esto va a permitir modificar, bueno, no es modificar, es modular o modelar, ¿sí? Eh, las características genéticas. Como decíamos, hace rato estaba hablando un poquito del tema de la obesidad. Si tenemos un niño que viene con papá obeso, mamá obeso, bebé, es 50-50, tiene posibilidad de heredar este síndrome metabólico, en este caso de la obesidad. Entonces, si yo ya sé que hay un antecedente, voy a intervenir con mis factores externos. ¿Cuáles serían factores externos? El entender que a lo mejor este método de alimentación más consciente, que el niño se alimenta solo, que el niño come solo lo que necesita, que él se regula, me puede servir. Y esto entonces va a ser una manera de empezar a realizar una intervención, ¿sí? En pos de evitar situaciones que tienen que ver con que te llevan a los obesos a padecer de esta enfermedad. Pese a que haya factores condicionantes en el caso genético, nosotros podemos intervenir para acallar, pausar, hacer que las cosas vayan más lento, intentar evitar
¿sí? Esa exposición del 100% a ese riesgo. Entonces nosotros vamos a atenuar esta situación, ¿sí? Con simples herramientas, a veces conductuales, ¿sí? Estos factores son de orden biológico y de orden psicológico-social. Los factores ambientales de orden biológico serían el mantenimiento de la homeostasis, acá hay un error, el mantenimiento de la homeostasis, el estado de salud, ausencia de factores de agresión al sistema nervioso, condiciones necesarias para una adecuada maduración. ¿Bien? Los factores ambientales de orden psicológico y social serían la interacción del niño con su entorno, los vínculos afectivos que establece a partir del afecto y la estabilidad en los cuidados que recibe. Estabilidad en los cuidados que recibe. Esa a veces es nuestro detonante de muchas situaciones. La percepción de cuánto le rodea, las personas, las imágenes, los sonidos, las cosas, los movimientos. Bueno, estas condiciones que son necesidades básicas del ser humano son determinantes en el desarrollo emocional, en las funciones comunicativas, en las conductas adaptativas, en la actitud ante el aprendizaje. Y otra vez, esta conducta adaptativa podemos llevarla también a esta activación normotípica de nuestras neuronas expresas, que es a lo mejor una lucecita roja que cuando esto no ocurre, ¿verdad? Algo puede estar relacionado con algún trastorno cognitivo. Y obviamente cuando hablamos de la actitud de aprendizaje es fundamental para lograr el aprendizaje que se vincula a la zona de desarrollo próximo. Nuestro sistema nervioso se encuentra en la primera infancia, en la etapa de maduración, y por eso, digamos, es importante este periodo porque evidentemente es el periodo más plástico de nuestro cerebro, ¿verdad? Que nosotros sabemos que nosotros nacemos inmaduros, el bebé nace inmaduro, si el niño nace inmaduro y genera o necesita, ¿verdad? Este primer año de vida, estos primeros 12 meses generalmente, para continuar su maduración. Y a eso nosotros, creo que hoy actualmente se le puede llamar de otra manera también, pero no estoy recordando. Pero nosotros le llamábamos extragestación, ¿sí? Porque el niño depende absolutamente de la madre, ¿sí? Por el tema de la alimentación, ¿verdad? Tiene que ver la lactancia idealmente, ¿verdad? Pero su cuerpo, sus acciones no están maduras como para obtener la autonomía básica, ¿sí? Entonces, no estamos maduros. Imagínense cuando existe un trastorno que entorpece también la maduración atípica, por decirlo, con la que ya venimos, ¿verdad? Entonces se complica la cosa. Bueno, esta situación de la maduración condiciona una mayor vulnerabilidad frente a estas condiciones adversas del medio y las agresiones. Por lo que cualquier causa que provoque una alteración en la normal adquisición de los hitos del desarrollo que son propios de estos primeros estadios evolutivos, puede poner en peligro el desarrollo armónico posterior. ¿Bien? Pero la plasticidad también dota al sistema nervioso de una mayor capacidad de recuperación, reorganización orgánica y funcional que decrece de forma muy importante en los años posteriores, ¿sí? Por eso que hablamos siempre que esta primera infancia, nuestra plasticidad es óptima. Y posteriormente sigue habiendo plasticidad, sin embargo, los resultados son de muy bajo porcentaje. Bueno,
Bueno, la evolución de los niños con alteraciones en su desarrollo dependerá en gran medida de las fechas de detección y movimiento de inicio de la atención temprana. ¿Sí? Yo no puedo hacer nada antes que alguien detecte una situación de alerta o una situación diagnóstica. Yo no voy a obtener resultados si yo no inicio con estas acciones que se vinculan a la atención temprana. ¿Sí? Si hay un diagnóstico a los 8 años, todo lo que pasó, y eso viene a continuación, todo lo que pasó antes de los 8 años es, como lo que dice aquí, es un tiempo de deprivación de los estímulos, mejor, o sea, si yo me demoré 8 años en darme cuenta de algo que yo podía haber ajustado a lo mejor, hay 8 años de tiempo perdido de estímulos que podían haber mejorado, condicionado, aumentado la posibilidad de este niño en la situación en que se encuentra. ¿Bien? Entonces, esto se puede como leer así, ¿verdad? Cuanto menor sea el tiempo de privación de los estímulos, mejor aprovechamiento habrá de la plasticidad cerebral y potencialmente menor será el retraso. Llegué a los 8 y yo estoy con mucho retraso acerca de lo que yo podía haber reajustado, ajustado o intervenido. ¿Sí? Modelado. En este proceso resulta crucial la implicación familiar, el elemento indispensable para favorecer la interacción afectiva y emocional, así como para la eficacia de los tratamientos. Sumamente importante el momento de la detección. Cuanto yo más me tardo, menos posibilidades en porcentaje tengo de obtener resultados óptimos o a corto plazo, y algunas veces ya se me pasó el tiempo en el que yo podía haber obtenido resultados. Y se pasa el tiempo y no vuelve más. Bueno, los trastornos, cuando hablamos de trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, vamos a hablar de que vamos a hablar siempre básicamente lo que pasa en el desarrollo, que tiene que ver con este proceso dinámico de interacción entre organismo y medio ambiente, que da como resultado la maduración orgánica y funcional de nuestro sistema nervioso, el desarrollo de funciones psíquicas y la estructuración de la personalidad. El trastorno del desarrollo debe considerarse como la desviación significativa del curso del desarrollo, ¿sí? Como consecuencia de acontecimientos de salud o de relación que comprometen la evolución biológica, psicológica y social. ¿Sí? Es una desviación significativa del curso de desarrollo. ¿Cómo es una desviación significativa? Si tomamos un ángulo, ¿sí? Este es nuestro ángulo. Imagínense que esto sea de 90 grados. Entonces, la desviación, acá está tronando. Tenemos un crecimiento progresivo, ¿verdad? Nuestra línea ascendente, progresiva. ¿Sí? Una línea, ¿sí? Progresión normotípica. Nuestra desviación, a ver. No me va a hacer. Vamos a usar este papelito a ver si se puede. Vamos a suponer que esto, el papelito indica la trayectoria normotípica de desarrollo. Y mi desviación sería cuando estoy por arriba o estoy por debajo, ¿sí? Arriba o debajo de esta progresión, ¿sí? Entonces es una desviación cuando estoy por arriba de lo normal o de lo normotípico o por debajo. Cualquiera de esos en la tabla de desarrollo evolutivo indica una desviación del curso de desarrollo, y a veces es una desviación pequeña y a veces muy acentuada. Obviamente, y esto compromete la evolución biológica, la evolución psicológica y la evolución social.
algunos retrasos en el desarrollo pueden compensarse o neutralizarse de forma espontánea, por eso hay pequeñas desviaciones, ¿verdad? Siendo a menudo la intervención la que determina la transitoriedad del trastorno. ¿Sí? Hay algunos retrasos en el desarrollo que nosotros podemos neutralizar o compensar, ¿sí? Con acciones específicas que estén apuntadas a potenciar esta situación en positivo. Si estamos en tiempo, obviamente, con un buen diagnóstico. ¿Qué sería el riesgo biológico social? Esto se considera, o ello se considera a aquellos niños que durante el periodo pre, peri o postnatal o durante el desarrollo temprano han estado sometidos a situaciones que podrían alterar su proceso madurativo, como pueden ser la prematuridad, el bajo peso al nacer, la anoxia al nacer. Nosotros ya vimos ya lo que son noxias. Noxas. ¿Sí? Pues, quien se olvidó un poquito puede ver un poquito en las diapositivas de las clases anteriores. Bien, entonces, por eso es fundamental que nuestro periodo gestacional, postnatal y durante estos primeros años tengamos el control en lo más que podamos sobre nuestras situaciones ambientales que pueden influir en estas situaciones y generar o crear niños con riesgo biológico social o en riesgo biológico social. Los niños de riesgo psicosocial son aquellos que viven en unas condiciones sociales poco favorables, como son falta de cuidados o de interacciones adecuadas de sus padres y familia, el maltrato, las negligencias, los abusos, que pueden alterar su proceso madurativo. ¿Ven? No solamente la ingesta de medicación, la ingesta de bebidas, de drogas, ¿verdad? Sino situaciones que tienen que ver con el trato, ¿sí? Con el afecto, condicionantes sociales y de interacción, ¿verdad? Tiene bastante injerencia en el riesgo que pueda tener el ambiente en el que vive. Bueno, cuando vamos a hacer, ¿verdad? Una intervención, tenemos que planificar. Esta intervención debe considerar el momento evolutivo del niño o la niña, las necesidades del niño o la niña en todos los ámbitos y no solo el déficit o la discapacidad que pueda presentar, que habíamos mencionado. La integralidad del trabajo es la intervención se hace sobre el ser, no solamente, por ejemplo, en la discapacidad, como dice acá, o el déficit. En la atención temprana se ha de considerar el niño en su globalidad, siempre, cuando hablamos de atención temprana. Teniendo en cuenta los aspectos interpersonales, biológicos, psicosociales, educativos, propios de cada individuo y los interpersonales, relacionados con su propio entorno, la familia, la escuela, la cultura y el contexto social. ¿Okay? Y acá volvemos a remarcar un poquito lo que tiene que ver con el equipo interdisciplinar. Este equipo es formado por profesionales de distintas disciplinas en las que existe un espacio formal para compartir la información. Las decisiones se toman a partir de la misma y se tienen objetivos comunes. ¿Sí? El equipo transdisciplinar es aquel en el que sus componentes adquieren conocimientos de otras disciplinas relacionadas y las incorporan a su práctica. ¿Sí? Hablamos de contenido que tiene que ver con atención temprana, con desarrollo infantil, con primera infancia. No solo profesional de, no,
perdón, un solo profesional del equipo asume la responsabilidad de la atención del niño. Sí, o el contacto directo con la familia. Esto podemos ver más adelante por qué, ¿verdad? Trabajan todo en equipo, se ponen todos de acuerdo, buscan el mismo objetivo. Sin embargo, es solamente uno el que interactúa con el niño y con el entorno familiar. Y eso más adelante podemos ampliar por qué. Tenemos niveles de intervención para ver, pero yo quiero saber si nos quedan 5 minutos y no me quisiera pasar de la hora. Quisiera saber si hay alguna duda, comentario, lo que sea. A ver, ¿cómo estamos? Porque no les quiero robar mucho tiempo y la verdad que acá el tiempo se está cayendo, el cielo se está cayendo en pedacitos. Por suerte pudimos desarrollar hasta aquí la clase, ¿verdad? Sin inconvenientes. Me imagino que habrán escuchado ruidos, ¿verdad? Lo siento mucho, me disculpo. No los pude evitar en esta ocasión. Voy a intentar mejorar para las siguientes. ¿Algún comentario sobre lo que estamos viendo que tiene que ver con atención temprana? Más o menos se entiende a qué vamos, ¿verdad? Lo que estuvimos haciendo es hablar un poquito de desarrollo infantil. Sí, profe, en cuanto a la estimulación temprana, ¿verdad? Tiene como objetivo aumentar la actividad del sistema nervioso mediante un estímulo, ¿verdad? Durante los primeros edades de desarrollo infantil. Para mí que está súper bien. Sí, muchísimas gracias. Así mismo. Sí, entonces lo que nosotros buscamos es entender lo que pasa en nuestro sistema, por qué tenemos que estimular, por qué tenemos que activar. Y luego hacemos una selección de los estímulos. Esos estímulos tienen que ser apropiados a la maduración, a la evolución, ¿sí? Entonces no podemos aplicar eh, estímulos que trabajen en contra de lo que está ocurriendo. Entonces no podemos buscar que el niño camine antes de sentarse. Ujú. Por ejemplo, o sea, hay un orden programado, natural, espontáneo, evolutivo. Respetando ese orden, nosotros lo que hacemos es intervenir para fortalecer, para lograr, para modelar, ¿sí? En el caso que se pudiera, y según la situación que se presenta, corregir, compensar la situación para evitar secuelas en la calidad de vida del niño. Y buscamos intervenir en tiempo y en forma. Nosotros no intervenimos antes, intervenimos de manera precoz. Suena que voy a hacer algo antes de tiempo y no es esa la intención. Tiene que ir de acuerdo a la edad cronológica, a la edad madurativa del niño o del bebé. Entonces, yo tengo acciones claramente como objetivos del logro que están estudiadas, están certificadas y bueno, utilizo esto como una guía para saber qué tiene que lograr el niño y cuando no está logrando, por qué no está logrando eso y qué puedo hacer para ayudar a que logre un objetivo de desarrollo de ese periodo. Yo no me adelanto, yo no busco nada más, yo no busco que sea un super niño, no, busco compensar, resolver, ayudar en el periodo en que se necesita lograr tal objetivo. No sobreactúo, no sobresalto mi objetivo de logro. No quiero un robot, no quiero un superhumano, quiero que logre lo que corresponde en el tiempo y periodo correcto. Para eso yo intervengo con acciones que van a potenciar eso o van a buscar compensar. Imagínense que el niño no va a poder caminar. Por alguna razón, no sé, doy un ejemplo medio extraño, pero para que se entienda, por alguna extraña razón, el niño logra gatear. Entonces, si el niño logró gatear, yo lo que voy a tratar es que el niño mantenga su gateo para que este niño sea autónomo en las actividades de la vida diaria. Y no es simplemente en los primeros 6 años, sino el resto de su vida. Pues suponiendo que nunca vaya a tener, ¿verdad? Digo, un ejemplo así para que traten de entender, o yo me pueda tratar de hacer entender mejor
de que yo no me voy a adelantar, sino voy a tratar de ayudar a que su desenvolvimiento y su autonomía, principalmente en las actividades de la vida diaria, sea efectiva y no dependa absolutamente de otra persona todo el tiempo y el resto de su vida. Ujú. Busco ayudar, no adelantar. ¿Ok? Sí, profe. Profe, una consultita otra vez. Eh, Dice que la primera entrada se conectó otra vez mi celular a algunos mensajes parroquiales que no escuché de la primera. Examen, solo escuché examen, Sí. El por favor. próximo jueves, este próximo jueves es nuestra evaluación de proceso. La evaluación de Ujú. proceso van a encontrar en la plataforma habilitada, el instituto habilita, por 24 horas suelen habilitar, ¿verdad? Siempre que tengan una situación particular, avisen, si justifican, si se entiende, si nos comunicamos, se puede flexibilizar, obviamente, porque todos podemos tener situaciones complicadas y todo se flexibiliza en función también del interés. Entonces, si se demuestra interés, ¿verdad?, en realizar las acciones, yo estoy segura que todo siempre se va a flexibilizar de mi parte y estoy segura que el instituto también. Así que creo que eso no va a ser ningún inconveniente, pero hace falta saber, ¿verdad?, esa interacción humana que necesitamos, porque nosotros podemos entender que las situaciones no siempre son al 100% excelentes y bueno, hay que hacer ajustes y estamos dispuestos a hacer los ajustes, pero hay que tener cierto interés en buscar esa solución en caso de esto, ¿verdad? Por otro lado, yo les voy a dejar junto con esto eh, una indicación para hacer un trabajo de proceso, ¿verdad? Que yo les dije en cada examen de, cada evaluación de proceso también vamos a sumar un trabajo de proceso, en este caso, un trabajo de proceso número 2, que va a ser algo cortito, seguramente tiene que ver con los hitos del desarrollo. Nada más, es parte del proceso de estar trabajando en estas líneas. Entonces, para la evaluación, no creo que les dure más de 15 minutos, no creo que les saque más de 15 minutos. Entonces, es responder a algunas preguntas, siempre usando pensando en lo que estamos leyendo, buscando ser lo más coherentes y lo que hablamos en clase, vimos en clase y el sentido común. Generalmente eso es suficiente para desarrollar el examen. Ok, muchísimas gracias, profe. Gracias a vos. Sí, acá me preguntan también sobre el trabajo de proceso. Bueno, los trabajos de proceso se van sumando, se van sumando. O sea, una calificación específica por trabajo de proceso generalmente yo no doy. Yo voy sumando todo el proceso independiente, tanto de la evaluación de proceso, generalmente va acompañada la evaluación de proceso con un porcentaje del trabajo de proceso. ¿Sí? Entonces, evaluación de proceso se junta con trabajo de proceso. Entonces, no es que tiene un puntaje, tiene un porcentaje y va toda la misma planilla. No sé si me explico. No, yo no mencioné ningún ítem a tener en cuenta. En realidad, yo lo que busco es desarrollar su autonomía. Todos son profesionales, entonces yo no quisiera limitarles eh, en su capacidad de creación. Entonces, yo mando un trabajo y ustedes lo desarrollan como más lo crean conveniente y explotan ahí su potencial si es posible. Esa es la intención, ¿verdad? En el caso de que tengan un poquito más de tiempo. ¿Todo bien? Bueno, entonces ahora sí, acá tengo. Dale, Karen, no hay problema. Igual tienen dudas siempre en la semana, así con mucho gusto estoy disponible. Así que bueno, son las 9:34. Quisiera entonces dar las buenas noches a todos. Muchas gracias por dejarme participar de este proceso, por escuchar, por atender, por interaccionar. Me encanta escucharles siempre. Para mí es un placer tener esta oportunidad con ustedes. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Nos vemos el jueves. No, el jueves no nos vemos, no tenemos clases virtual.
¿sí? No tenemos desarrollo de contenido los días que tenemos evaluación, es solamente evaluación. ¿Ok? Así que tienen tiempo. Chao, chao. Dale, chao, chao.